Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de una manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo: Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban la tierra más de 100 metros. Tan pronto como soltaron la tierra, vieron unas brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio también, y el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este viernes de la semana de Pascua. Y precisamente en esta semana de Pascua, el día de hoy el Evangelio de San Juan nos relata la tercera vez que Jesús se presenta a sus discípulos. Y en esta ocasión Jesús decide presentarse ante ellos de la misma manera en la que conoció a Simón Pedro, a Santiago, a Juan. Recordemos que cuando Jesús empieza a llamar, a formar a sus discípulos, les llamó por medio de la pesca. Y fue algo muy similar a lo que nos encontramos con el Evangelio del día de hoy. En esa ocasión también ellos llevaban toda la noche, todo el día, sin pescar. Y cuando Jesús les pide que echen la red hacia el otro lado, incluso ellos desconfiaban, porque decían: ¿cómo un hombre que no conocemos me va a venir a enseñar a mí a pescar, que toda mi vida me he dedicado a la pesca? No aceptaban que alguien externo, que alguien que no conocían, les dijera lo que tenían que hacer. Sin embargo, en este primer encuentro, cuando conocen a Jesús, que obedecen lo que Él les indica, reclutan demasiados peces. La pesca es abundante, y a partir de este momento es cuando Jesús les dice: vengan y los haré pescadores de hombres. Pues precisamente el Evangelio de hoy, también los apóstoles se han destinado a salir a pescar. Han salido a pescar y les pasa algo muy similar. En toda la noche no han pescado ni un solo pez.
hasta que se presenta Jesús y les dice lo mismo: echen la red hacia la derecha y encontrarán abundantes peces. Pudiéramos pensar nosotros, desde ese signo de que Jesús les dijo, echen la red hacia el otro lado, ya era suficiente para que Pedro hubiera detectado que era Jesús, que era el Señor, por la forma en que se presenta ante él. Sin embargo, muchas veces, mis queridos hermanos, prestamos atención a cosas que no tienen importancia y dejamos de darle sentido a lo verdaderamente importante. Jesús, recordemos que cuando es apresado en el monte de los olivos, sus discípulos se dispersan. Él lo dijo: será prendido el pastor y las ovejas se dispersarán, que fue lo que pasó con cada uno de los que le seguían, que fue lo que le pasó con cada uno de sus amigos, de los discípulos. Se dispersaron, se apartaron, vivían en la tristeza, vivían en la desesperanza. Sin embargo, una vez que Jesucristo vence a la muerte, una vez que Jesús resucita, no deja de estar al pendiente de cada una de sus ovejas. No deja de estar al pendiente de cada uno de sus discípulos. Y busca una manera muy especial, una manera muy peculiar para presentarse a cada uno de ellos. En el transcurso de esta semana maravillosa de Pascua, vimos cómo se presenta ante María Magdalena. Cuando María Magdalena lo confunde con un jardinero, ella llorando porque no encuentra al maestro, porque piensa que han robado el cuerpo a su maestro. Y en el momento que él le dice, María, ella le reconoce como su Mesías, como su maestro. Veíamos también el día miércoles y el día de ayer dos encuentros muy bellos. Uno con los discípulos camino a Emaús. Esos discípulos, Cleofas, que iba totalmente triste, desolado, porque decía, ya pasaron 3 días de que el Señor resucitó y no hemos visto nada. Y Jesús se hace pasar por un peregrino y empieza a predicarles, y aún así no le reconocían, sino es hasta la fracción del pan. Ayer veíamos la continuidad de este bello encuentro, donde al partir el pan le reconocen que es Él, y les dice, ¿qué no ven mis manos, mis pies? ¿Que no ven que soy yo? El mismo que les enseñó a pescar, el mismo que les enseñó a predicar, a sanar, a expulsar demonios. ¿Y qué decir del encuentro de hoy? Que Jesús se vuelve a presentar como ese pescador de hombres, como ese pescador de almas, como ese pastor que sale al encuentro de cada una de sus ovejas. Este bello momento en que vuelve a partir el pan y les dice, vénganse a almorzar, vénganse a alimentarse. Ese es el mensaje que tenemos que tomar el día de hoy, mis queridos hermanos. La invitación de Jesús. Véanme, aquí estoy. Vénganse a almorzar. Vengan a tomar de mi cuerpo y de mi sangre. Aliméntense del pan que da la vida eterna. Jesús quiso quedarse en la fracción del pan y pareciera que no damos la importancia al verdadero significado de la Eucaristía. El día de hoy, mi querido hermano, te invito a que cierres tus ojos y a que traigas a tu mente ese momento, ese primer momento de encuentro con Jesús, Eucaristía. Trae a tu mente ese día en que recibiste por primera vez a Jesús Eucaristía.
¿Qué sintió tu corazón? ¿Qué sintió tu alma? ¿Qué sintió tu espíritu? ¿Qué sintió ese pequeño niño al recibir a Jesús por primera vez en sus labios? ¿Qué sintió tu corazón al triturar con tu boca, con tu lengua, cada partícula de ese pan eucarístico? ¿Qué promesa le hiciste a Jesús el día de tu primera comunión? Esa promesa que le hiciste de siempre recibirlo, de siempre acercarte a Él. Hoy es momento de renovar esa promesa de amor, mi querido hermano. Esa promesa que hiciste al recibirle por primera vez. Porque es Jesús quien el día de hoy te dice: ven, aliméntate de mi cuerpo y de mi sangre. Porque yo decidí quedarme por ti en la fracción del pan porque te amo. Ven, bendito de mi Padre. Permíteme fortalecerte. Permíteme abrigarte con el pan de la vida eterna y jamás tendrás hambre, jamás tendrás sed, porque yo soy esa agua viva, esa agua que alimenta y la cual jamás perecerá. Yo soy ese alimento que jamás perecerá, sino que te da las fuerzas que necesitas. Ven, bendito de mi Padre, reaviva ese pacto de amor que hiciste un día conmigo. Aliméntate de mí y jamás, jamás tendrás hambre, hijo mío, porque yo te amo. Que la paz de Cristo esté contigo, mi querido hermano. Paz y bien.